Entonces, habíamos dado el modelo plano elíptico, queremos dotar a la esfera de radio 1, ya quiero dotarla con una estructura de plano elíptico. Entonces, para ello tengo que definir los puntos, y los puntos en el plano elíptico van a tener dos naturalezas, que son los puntos antipolares. Entonces, siempre tengo que considerar el punto y el consigno negativo. Y esos ambos, la colección de ambos esos dos, son un punto. Entonces, eso es lo que vamos a considerar como un punto. Entonces, el plano elíptico vectorial intersecta la esfera en una circunferencia de radio máximo. Entonces, las rectas en el plano elíptico van a ser circunferencias de centro de radio máximo, ¿ya? Entonces, L, el conjunto de rectas, es circunferencia de radio máximo, es decir, son rectas que, si nosotros miramos el plano que define esta, por ejemplo, esta en azul, lo voy a dibujar aquí. Si yo miro, si lo miro esto como un subconjunto de R3, es un plano, ¿ya?, que está intersectando a la esfera, ¿ya? Y ese plano tiene la característica de pasar por el 0, 0, ¿sí?, por el origen de la esfera. Y eso es lo que me define una recta máxima, es lo que dice ahí. Y lo mismo pasa en el caso de la recta que está dibujada en rojo, que el plano sería el dibujado en rojo, digamos, algo, digamos, de ese estilo. Entonces, ese plano va a contener el punto del origen, y eso me va a definir una recta que es la intersección de la esfera con el plano. Recuerden que yo hago este dibujo, la raya esa, solo para hacer énfasis. Lo que está intersectando es en realidad lo que estaba dibujado en principio en la esfera, que sería la recta, que sería el círculo máximo, ¿ya? Pero, digamos, para poder visualizarlo de esa manera es mucho más práctico. Entonces, de esta manera, las rectas, ¿ya?, al hacer este dibujo, van a ser planos en R3 intersectados con esta circunferencia de radio 1. Entonces, si L1 y L2 son rectas, en S tienen ecuaciones de esa forma: A1x más B1y más C1z igual 0, que son precisamente las ecuaciones de los planos que están pasando por el origen y me definen la recta. Ahora, nótese que esto de aquí, si yo lo miro solo, pensando en el plano, esto es un plano de R3. Plano de R3. Entonces es importante siempre tener en cuenta que ese plano lo estamos intersectando siempre con los puntos que estamos estudiando, que serían ese plano intersectado con ese. En general eso no se dice, ¿ya?, como que se asume porque estamos dotando a la esfera de estructura de plano elíptico. Entonces, pero es importante saber que siempre estamos intersectando con ese conjunto de puntos. Y de ahí viene el sentido de por qué esto tiene forma de plano, ¿ya? La incidencia va a ser la contención, así que hay ninguna novedad. La relación de ortogonalidad, que da dos rectas, L1 y L2, dada por esas ecuaciones, notemos que podemos escribir esta misma ecuación como un producto interno. Entonces sería el vector A1, B1, X1, producto interno con X y 1Z. Lo mismo con L2. Entonces los vectores A1, B1, C1, A2, B2, C2 son perpendiculares a los respectivos planos. Entonces lo que miramos, y para definir la relación de ortogonalidad, L1 va a ser ortogonal a L2, que es lo que tengo acá, si, solo si, el producto interno de sus vectores normales, el producto interno de sus vectores normales es igual a 0. Los vectores normales son precisamente estos vectores que están apareciendo acá, ¿sí? Entonces, esa es la definición de ortogonalidad. Y con este modelo, ya con esa anotación, este conjunto de puntos tiene la propiedad de ser un plano elíptico. Entonces, el plano pi
formado por L, P, relación de incidencia y relación de ortogonalidad, es un plano elíptico. ¿Ya? Con las notaciones anteriores, donde los puntos son estos bipuntos, ¿ya? Los puntos son estos bipuntos, ¿ya? Que siempre se toman de a pares. Las rectas son estas intersecciones de planos con la circunferencia, y la relación de ortogonalidad es multiplicar los vectores normales de la recta. Entonces veamos un ejemplo. ¿Ya? La demostración de esto es simplemente saber muy bien geometría vectorial en R3 en este caso. ¿Ya? Entonces en R3 se pueden hacer todas las demostraciones. En particular la que nos interesa es que dadas dos rectas siempre se van a intersectar en un punto. ¿Ya? Entonces consideremos los planos XY, XZ y Z, donde las ecuaciones están dadas por Z igual 0, Y igual 0, X igual 0 respectivamente. Y las rectas en el plano elíptico son perpendiculares. Todas estas rectas 2 a 2 son perpendiculares. ¿Ya? Porque si miro el caso, por ejemplo, de LZ, LZ es, sería dada por esa ecuación. Entonces voy a anotarlo aquí. Voy a anotarlo con rojo solo la LZ. LZ sería el vector 0, 0, 1, producto interno. Déjenme correr. Producto interno con X, Y, Z. Entonces, este es el vector normal, 0, 0, 1. Y por eso aquí ocupa, si se dan cuenta, ahí está el 0, 0, 1. Ese es el vector normal de LZ. Y lo está multiplicando por el vector normal de LI, que sería 0, 1, 0. Y al hacer esa multiplicación me da 0, por lo tanto, se cumple esto de acá, que LZ es perpendicular a LI. Y así pasa con LZX y LZI. Y vamos a hacer la explicación. ¿Ya? Entonces, gráficamente, podemos verlo de esta manera. Entonces, tengo el plano XZ, el plano XY y el plano X, perdón, el plano XY y el plano IX. Ahí está mal escrito. ¿Ya? Y se visualiza de esa manera. ¿Ya? Entonces, este es un triángulo sobre la esfera. Obviamente aquí lo estamos dibujando en abstracto, no lo estamos dibujando de una manera apropiada en la esfera. Lo quisiéramos dibujar de una manera un poco más apropiada. Entonces yo tengo la esfera, digamos, algo así. Ese sería un plano, ¿ya? El plano XY, aquí me perdí, XY sería ahí, XZ sería, claro, no lo puedo dibujar bien. Entonces este sería el otro plano, y el plano que no se ve es justamente el que va bordeando la esfera. Ese plano no lo puedo dibujar porque estoy dibujando en 2 dimensiones, pero ese sería el tercer plano. ¿Sí? Y eso me define un triángulo que obviamente no se está visualizando bien. Podrían mirarlo ustedes, por ejemplo, como solo uno de los octantes. Entonces, el triángulo que ustedes están mirando sería algo así, una porción de la esfera, ¿sí? Como una especie de cascarón. Y recuerden que este punto es el antipodal de este. Este punto sería el antipodal de este. Y este punto sería el antipodal de este. Entonces, el triángulo antipodal, si es que quieren verlo ahí, que sería exactamente lo mismo, lo voy a dibujar en otro color, otro estilo de rojo, sería este de acá. Y ese sería como una mejor aproximación de lo que estamos dibujando. Ahora, obviamente no se ve bien porque estamos dibujando algo de 3 dimensiones en 2. Entonces, por eso en el apunte aparece este dibujo. ¿Ya? Por eso aparece ese dibujo. Digamos, porque no lo podemos dibujar de una mejor manera. Dado que estamos en una esfera, entonces deberíamos tener un objeto de 3 dimensiones para poder visualizar de mejor manera cómo queda el triángulo este que estamos visualizando, la intersección de esas 3 rectas. Pero lo pueden imaginar como un triángulo en una esfera, ¿ya? Es justamente eso, como que va algo pegado. Entonces, definición, ¿ya? Sea pi un plano métrico, ABC, 3 rectas, y esto, digamos, se dice
que el triángulo formado por la recta ABC es un triángulo polar, sí y solo sí las tres rectas son ortogonales entre sí. Entonces el ejemplo que tenemos es el que acabamos de hacer. Si este es un triángulo polar, porque cada recta es ortogonal a la otra. Entonces si dibujo esto, en el ejemplo anterior, yo tengo que esta recta es ortogonal a esa recta es ortogonal a esa y esa recta es ortogonal a esa. Entonces, en ese sentido, es que tengo un triángulo polar. ¿Ya? En todos los vértices tengo una relación de ortogonalidad. Entonces, en el ejemplo está descrito eso de ahí. Y otra definición, sea pi, un plano métrico, P un punto y L una recta, se dice que P es un polo, si y solo si existen dos rectas, U y B, tales que U es ortogonal a L, B ortogonal a L. Y la intersección es el punto P. ¿No? Entonces, lo que me está diciendo esa definición es que si yo me doy una recta L, digamos que es la que tengo dibujada aquí en azul, esa recta de ahí, esta recta de aquí, es la recta L, y un punto fuera de esa recta. Aquí yo creo que es mucho mejor dibujarlo de esa manera. Entonces, yo tengo una recta L, y fuera de esta recta tengo un punto P. Entonces, ese punto P recibe el nombre de polo si es que van a existir dos rectas que pasen por P y que son ortogonales a L. Entonces existe una recta U que es ortogonal y una recta B que es ortogonal. ¿Sí? Entonces, si existen esas dos rectas con esas características, este punto de aquí recibe el nombre de polo. ¿Sí? Vamos a hacer una definición que el dibujo está dado inmediatamente. Entonces, comprobar, por ejemplo, que 0,01 es el polo de la recta generada por el 0,10 y 1,00. Y nótese que aquí estamos abusando bastante de la notación de geometría vectorial. Entonces estamos dando la recta como el generado por dos puntos. Pero recuerden esto, que esto siempre está contenido en R3, entonces lo puedo mirar como la geometría de R3, pero siempre considerando que estoy intersectando con el punto S. Y esto es lo fundamental de este plano, que todo lo que yo sé de R3 lo puedo aplicar siempre y cuando al final intersecte con este S. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí tenemos una herramienta bastante fuerte para poder modelar este plano. Entonces, comprobar que ese es efectivamente el polo es ver que sea ortogonal a cada uno de los pares. Entonces, en la figura anterior tenemos que U, puedo considerar la recta U igual 1,00, 0,01 y B la recta 0,01, 0,01. Son rectas ortogonales a L ya que forman un triángulo polar. Entonces ahí me dan el ejemplo inmediatamente. Entonces, me dicen cuáles son las dos rectas, ¿ya? Que al final lo que tomo es este punto en combinación con uno de estos de acá. Eso es lo que estoy haciendo. Este punto lo combino con uno de acá y me genera una recta. Y lo combino con este de acá y me genera la otra recta. Por lo tanto, este punto va a pertenecer a ambas y además va a ser ortogonal. Ya eso es, digamos, una forma sencilla de hacerlo, pero solo se aplica este ejemplo. En general, las rectas ortogonales no se encuentran de esa manera. ¿Ya? Y es por la naturaleza de los objetos. O sea, esta recta corresponde a uno de los planos. Entonces, en todos estos ejemplos, seguimos trabajando con estas rectas de acá. LZ, LI y LX. Entonces, por eso tienen esa naturaleza. En general, no es así. Entonces, veamos otro ejemplo, y este sí es un poquito más general. Entonces, CAP, y le escribo como con la notación de plano proyectivo, si se dan cuenta, plano elíptico. Entonces, como que le abusa un poquito la notación aquí, y ocupa exactamente la misma notación de plano proyectivo. Entonces, el plano elíptico asociado a R3, recuerden que este siempre va a ser, esto de aquí es S, esto de aquí es S intersectado con R3, donde es S en la esfera de radio 1. ¿Ya? Entonces, determinar la recta que une P y Q.
Entonces tengo dos rectas, que será la generada el 2, 3, menos 1 y el 1, 1, 5. ¿Sí? Entonces la recta que pasa por esos dos puntos va a ser el generado por esas dos rectas. Recuerden que esto lo podemos mirar como a nivel de plano. Ya lo puedo mirar a nivel de plano. Pero aquí estamos abusando bastante de la notación porque si se dan cuenta estos puntos, lo primero que deberíamos comprobar es si están o no en la esfera. Entonces, si yo miro el punto Q, si yo miro el punto Q igual al punto 1,1,5, ese punto no pertenece a la esfera, no pertenece a ese. Y es claro porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 27. ¿Sí? Y 27 es distinto de 1. Por lo tanto, ese punto no pertenecería a la esfera. Sin embargo, para efectos de cálculo, lo que estamos haciendo acá, recuerden que siempre estamos mirando los puntos en el plano e intersectando con Z, con S. Entonces, si yo dibujara este punto, ya, por aquí voy a tener mi esfera de radio 1, y este punto lo voy a tener por aquí afuera. Sería 1, 1, 5, sería un punto por aquí, más o menos. Digamos, ese sería el punto Q. Ese sería el punto Q. Pero ese punto yo lo puedo proyectar a la esfera simplemente dibujando la recta que va hacia el origen y encontrando el punto que corresponde, haciendo la proyección a la esfera, ¿ya? Por la recta que une Q con el origen. Digamos, yo trazo esa recta y veo en qué punto traza la esfera. Y ese es el punto que en realidad sería como el Q' que estaría sobre la superficie. Y hay que tener un poquito de cuidado con la naturaleza de los objetos. Pero para fines prácticos lo puedo considerar de esa manera. ¿Ya? Recuerden que siempre esta geometría la estamos mirando sobre todo el espacio, ya R3, pero siempre tengo que estar consciente de que al final lo que estoy mirando es la intersección con eso. ¿Sí? Entonces aquí hay mucho abuso de notación. ¿Ya? Y claramente en los apuntes no está, digamos, explicado todos esos objetos. ¿Ya? Pero para fines de cálculo podemos hacer todo de esa manera, pero teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos. Y la recta que pasa por P y Q entonces va a ser generada por 2, 3 menos 1, 1, 1, 5, que sería el P y el Q. La ecuación cartesiana ya es simplemente mirar que este objeto de X sea linealmente dependiente y se resume de esta manera. ¿Ya? Entonces el determinante de X, Y, Z, 2, 3 menos 1, 1, 1, 5 tiene que ser igual a 0. Calculando el determinante obtenemos la ecuación de la recta, que sería 16x menos 11y menos z igual a 0. Entonces, esta es la recta LPQ. ¿Sí? Esa es la recta LPQ. Y aquí me definen dos rectas nuevas, que son, además notemos que la recta A, que es igual a 2, 3 menos 1, que esta es la que está asociada, perdón, esta recta está asociada al punto P. Recuerden que el punto P tiene coordenadas 2, 3, menos 1. Entonces, al punto P le asocia esa recta A. Y esa recta A es ortogonal a la recta LPQ. Y eso es bastante fuerte. Y el punto Q es ortogonal a esa recta, a esta recta de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces yo tengo el punto, voy a borrar un poquito. Quiero borrar esto para hacer bien el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por un lado tengo el punto P, por un lado tengo el punto Q, y logramos determinar la recta LPQ. LPQ. Pero además definimos dos rectas nuevas, que es la recta A, que pasa por P, y la recta B, que pasa por Q. Y la recta B que pasa por Q. Entonces, la recta B, aquí tenemos, bueno, la recta B es ortogonal a esta recta de acá.
La recta A es ortogonal a esta recta de acá. Entonces, si quisiéramos calcular un polo, ya tenemos el polo de este punto, que no sabemos quién es. ¿Ya? No sabemos quién es, aunque en realidad sí tenemos nociones, porque sabemos que la recta LPQ es esta de acá. 16x menos 11y menos z. Por lo tanto, este punto de intersección que está aquí es 16, menos 11, y aquí se me está grabando la pantalla, dejen borrarlo mejor. Ese punto que está ahí de intersección es justamente ese punto que está escrito, que es esperen un momento. Este punto es 16, menos 11, menos 1. ¿Ya? Entonces, este punto es el polo de la recta LPQ. P es el polo de la recta B. Y Q es el polo de la recta A. Entonces, de esa manera nosotros podemos construir triángulos polares. ¿Ya? Digamos, esa es la manera rápida de hacerlo. Pero nótese que todos estos puntos están fuera de la circunferencia, entonces es un poco sutil realmente cuáles son los puntos. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular de verdad quién es ese triángulo, deberíamos hacer la proyección de la manera que expliqué anteriormente. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la sutileza de esto, pero para, digamos, dibujarlo bien es necesario tener una esfera, ¿ya? Para poder imaginarlo. No es sencillo verlo al dibujar en 2 dimensiones. Pero sí les aseguro que ese punto que acabamos de calcular, ese punto Q, este punto de acá, es el polo de la recta que estábamos calculando. Entonces voy a dejar hasta aquí, me queda un minuto y voy a continuar inmediatamente. ¿Ya? Me voy a desconectar y me conecto. Así que seguimos en breve.